Continuamos con Medicina Inocua. Bueno amigos, estamos aquí de regreso en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Debo recordar que este es un programa que está para todos nosotros auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y el Laboratorio Homeopático de Durango. Debo recordar que estamos aquí platicando con el doctor Jorge Luis Olivas Loya acerca de esta temporada de frío, de las enfermedades de las enfermedades invernales. Y estábamos platicando con él y nos aclaró ciertas dudas de por qué el individuo se enferma durante el frío o cómo influye, en este caso también, el ambiente en el individuo durante el frío. Y tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones acerca de esta temporada y vamos a continuar con una más de ellas, que es, se me ocurre, ¿por qué algunos individuos se enferman más que otros? En este caso serían los niños o los ancianos. Hay gente edad madura entre la juventud y los adultos no mayores que son los que menos se enferman. ¿Por qué los individuos mayores o los niños son los que se enferman más o con mayor frecuencia? Sí, muy bien. Fíjese que ya habíamos mencionado y habíamos aclarado algunas de las situaciones que suceden cuando el cuerpo del ser humano se somete a estrés. El estrés, el someterse a un cambio brusco de temperatura, es en realidad un estrés que desequilibra, desensibiliza y de alguna manera altera al sistema inmunológico en el organismo. El sistema inmunológico, fíjese que en los niños, por ejemplo, sí, efectivamente, los niños son tal vez los que más padecen en esta temporada debido a que los niños tienen un sistema inmunológico que aún no está totalmente maduro, no ha madurado lo suficiente y de esta manera hace que pues sean mucho más sensibles a los cambios y a las agresiones que pueda dar este estrés sometido por el frío. Si de por sí baja las defensas y por otro lado tienen un sistema defensivo, un sistema inmunológico inmaduro, obviamente que van a quedar más expuestos, más sensibles y por supuesto que es en los que hay que tener más cuidado. En los niños esta es la razón, existe un sistema inmunológico que aún no ha madurado, todavía no ha tenido el contacto suficiente con todas las agresiones del medio ambiente, con todas las entidades físicas, químicas o biológicas que le presenta el medio ambiente y mucho menos este tipo de agresiones repentinas como pueden ser los cambios de frío. Entonces sí, efectivamente está más sensible, más susceptible un niño que una persona que ya ha tenido un contacto previo con ciertos agentes y de alguna manera ha desarrollado o ha ejercitado su sistema inmunológico y de alguna manera está preparado para combatir o para enfrentar ese tipo de agresiones. Fíjense que con los ancianos ocurre algo muy parecido, nada más que es un poco diferente. También en los ancianos existe una agresión, existe un sistema inmunológico. Durante la agresión por este estrés de la temporada del frío, también existe un sistema inmunológico deteriorado, es decir, no existe una inmadurez, sino un sistema inmunológico que no es lo suficientemente capaz de responder, es decir, existe un sistema inmunológico muy minado, muy desgastado y las respuestas son muy lentas, el metabolismo en un anciano es mucho más lento, mucho más pausado y esto hace que las respuestas sean mucho más lentas y muchas de las veces no suficiente y además de que de por sí existe un desgaste celular, un desgaste funcional, un desgaste bioquímico en todas las células del anciano y esto lo hace mucho más sensible, mucho más susceptible también de enfermarse. Es muy muy frecuente el hecho de que en esta temporada exista una gran cantidad de individuos de los extremos de la vida, en la primera infancia o en la vejez, que sufren grandes cuadros, importantes cuadros de enfermedad, precisamente presentados o originados por el someterse a algún cambio de temperatura o alguna exposición al frío en una forma repentina. Entonces sí, efectivamente estos son los dos grupos de edad que son más susceptibles en esta temporada. Bueno, doctor, queda claro por qué los niños, en este caso, haciéndole un resumen, es porque no han tenido contacto con todas las partículas o con muchos diferentes tipos de ambiente
y así como los ancianos, que en su contrario ya tuvieron el contacto con todos los tipos de ambientes, pero su sistema inmune ya está, por así decirlo, cansado, o sea, agotado. Entonces esa es la razón por la cual los ancianos se pueden enfermar más en este tiempo y por cual los niños igualmente se pueden enfermar más durante este tiempo. Pero se me ocurre una pregunta, doctor. Por ejemplo, hay niños que viven en zonas como Durango, Chihuahua, o zonas que hacen mucho más frío, y hay niños que viven en zonas donde hay climas más cálidos. Entonces, cualquiera de los dos, ¿qué tiene que ver que uno viva? Por ejemplo, vienen algunos que viven en la playa, vienen hacia donde hace frío y les va mucho peor que a los niños que se encuentran dentro de una zona fría. Bien, sí. Se refiere exactamente a lo mismo. Efectivamente, el sistema inmunológico va creando un cierto tipo de adaptación que hace que el individuo se adapte a su medio en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve, y obviamente que un individuo que no está, ni ha tenido contacto, ni está acostumbrado, ni se ha adaptado a un ambiente frío, obviamente que va a sufrir más que un organismo que ya está adaptado, que ya ha tenido contacto previo y que de alguna manera ha realizado los cambios necesarios en su organismo para no sufrir o para manejar de una manera mucho más suave este tipo de agresiones. Efectivamente, sí, también es muy importante señalar que las áreas geográficas tienen su susceptibilidad a cierto tipo de enfermedades. Las áreas templadas, las áreas donde hace frío, presentan cierto tipo de enfermedades que son muy diferentes a las áreas que se presentan, o las enfermedades que se presentan en áreas cálidas, en áreas donde hace mucho calor o hay mucha humedad, se presenta otro tipo de enfermedad. Entonces, sí, definitivamente cada individuo se adapta a su medio ambiente, y esto hace que, claro, tenga las defensas adecuadas para ese ambiente. Si se le cambia de ambiente, obviamente que va a tener mucho más problema de salud y va a batallar más en adaptarse. Pero sí, definitivamente esta es la razón. El sistema inmunológico va adaptándose de acuerdo a las circunstancias que se le van presentando, de acuerdo al ambiente en el que se desarrolla. Ok, doctor, con esto queda claro que existe un medio de adaptación que todos tenemos, y esa es la razón por la cual unos nos enfermamos más, unos nos enfermamos menos con los cambios climatológicos. Y aquí, ya que estamos hablando de la temporada invernal, ¿qué enfermedades son las más frecuentes en nuestra área o en cualquier área que se encuentre en esta temporada? Bien, sí, es muy importante. Yo creo que es el tema central que nos ocupa. Efectivamente, durante la etapa de frío, durante la temporada de frío, ya habíamos dicho que nuestro mayor contacto con el medio ambiente se realiza básicamente a través de dos sistemas de funcionamiento dentro de nuestro organismo. El aparato respiratorio y el sistema digestivo son a través de los cuales nosotros nos relacionamos más íntimamente con el medio ambiente, con la atmósfera y con todos los cambios que en ella ocurren. Y efectivamente, quiero decirle que la mayor parte de los individuos susceptibles pues van a tener afecciones precisamente en estos dos aparatos, sobre todo en las vías respiratorias. Las vías respiratorias son el primer contacto con el aire contaminado, con el frío, con el cambio de temperatura, y es por ello que son las que más sufren. ¿Por qué? ¿Por qué son las que más sufren? Porque es a través de ellas que penetra la mayor cantidad de elementos que tiene la atmósfera, y también donde se tiene que procesar el calentamiento del aire para que nuestro organismo lo reciba en una forma adecuada. Entonces, es muy frecuente que en la etapa de frío, en esta temporada de frío, se presenten enfermedades respiratorias, sobre todo de las vías respiratorias altas, es decir, la nariz, la garganta, la faringe, la laringe, y sí, la nariz con su rinitis, su sinusitis, la faringitis, las amigdalitis, las adenoiditis, las traqueitis, la laringitis, etcétera. Todo este tipo de enfermedades se van a presentar muy fácilmente en esta etapa de frío en los individuos susceptibles. Pero quiero decirle que cuando estas enfermedades, estas alteraciones, estas disfunciones que se presentan por el frío en las vías respiratorias altas no se atienden en forma adecuada o se descuidan por un tiempo determinado, pueden llegarse a transformar en enfermedades que se hacen más internas, es decir, que llegan a afectar las vías respiratorias bajas, como pueden ser los bronquios, los pulmones, los alveolos, y de esta manera se puede transformar una enfermedad de las vías respiratorias altas, se puede transformar en una complicación muy, muy importante a niveles de los bronquios o de los pulmones, que pueden poner en riesgo la vida del paciente, y esto es muy, muy, muy
muy importante tenerlo en cuenta, porque la atención que se debe de tener a las enfermedades respiratorias en sus primeras etapas es importantísimo para evitar precisamente estas complicaciones. Una complicación, una infección que llegue ya a estacionarse, que llegue a invadir los alveolos y los pulmones, pues obviamente que requerirá un gran desgaste por parte del organismo y una atención mucho más especializada y mucho más intensa o intensiva para manejar este tipo de problemas. Es decir, una simple gripa en muchas de las ocasiones se puede transformar en una neumonía, en una bronquitis que de alguna manera pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, es muy importante evitar estas enfermedades y atenderlas oportunamente. También quiero decirle que sí, efectivamente también el aparato digestivo puede sufrir determinadas alteraciones con este cambio climatológico. Es decir, el aparato digestivo tiene un contacto también muy directo con el medio ambiente y esto hace que de alguna manera también el aparato digestivo, sobre todo en los niños, sufra alteraciones. Es decir, existe una susceptibilidad y es muy frecuente también que se presenten las enfermedades infecciosas, virales sobre todo, en los niños en esta etapa. Entonces, sí, definitivamente son los dos sistemas que sufren más este tipo de agresiones por los cambios climatológicos. Bueno, con esto queda claro qué aparatos, qué sistemas son los que nos causan, en donde más daño nos provoca esta temporada de frío. Y queda claro también que puede ser cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de virus, cualquier tipo de hongo al que estemos susceptibles o al que estemos predispuestos a presentar algún tipo de enfermedad. ¿O no es así, doctor? Sí, claro. Sí, definitivamente. Mire, la mayor parte de las enfermedades que se presentan en esta época, desafortunadamente por el hecho de que sí, queda nuestro sistema inmunológico de alguna manera más endeble, más delicado, más sensible, son las infecciosas. Y pueden ser las infecciosas y sobre todo las infecciosas de tipo viral o de tipo bacteriano son las que más nos van a agredir al organismo en esta etapa. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente que hay que visitar al médico en esa etapa a los primeros síntomas para evitar cualquier tipo de complicación. Ahora, además pues es bastante común el uso de muchos preventivos en la actualidad, inclusive de vacunas que se promueven y de cierto tipo de medicamentos que también de alguna manera estimulan el sistema inmunológico y lo hace de alguna manera, lo prepara de una manera más eficaz para hacerlo menos susceptible a este tipo de problemas. Ok, doctor, con esto queda claro, una explicación muy breve pero muy vasta en información. Entonces con esto ¿qué le parece, doctor, si vamos a un corte comercial y regresamos con más dudas, con más cuestiones acerca de esta temporada de invierno? En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Esto es un programa que está auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Cirujanos y Homeópatas de Durango y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. Antes de pasar y de continuar con el doctor Jorge Luis Olivas Loya, tenemos aquí unas felicitaciones para él, para el doctor Olivas Loya, de parte del señor Martín Rodríguez de la zona centro, así como una felicitación para todo el programa de Medicina Inocua de parte de la señora Margarita Oropesa del Fraccionamiento Haciendas Las Flores. Bueno, doctor, ya habíamos hablado o ya estamos hablando para todos los televidentes de la temporada invernal, de cuáles son las principales enfermedades que se presentan en esta temporada, de cuáles son las causas por las cuales se presentan en esta temporada una mayor cantidad de enfermedades y de quiénes son los más susceptibles a presentar estas enfermedades, en este caso los niños y los ancianos, o sea, los extremos de la vida. Ya nos explicó las razones por las cuales este tipo de pacientitos o de personas presentan estas enfermedades, pero me viene a la mente una pregunta o una duda. Las medicinas complementarias, como vienen siendo la homeopatía, la herbolaria, la acupuntura, todas este tipo de medicinas, ¿qué papel juegan dentro de las enfermedades? Dentro de todas las enfermedades, pero principalmente ahorita en nuestro tema, en las enfermedades
invernales. Muy bien, sí, me parece muy importante, muy interesante el abordar este asunto desde el punto de vista de las medicinas alternativas y complementarias, por el hecho de que hay que tener en cuenta que este es su programa Medicina Inocua y precisamente este programa tiene la intención, la finalidad de informar y orientar acerca de las medicinas complementarias y alternativas y sobre todo de aquellas que son inocuas. Las medicinas como la homeopatía, la herbolaria, la acupuntura, el uso de los alimentos funcionales, de los alimentos, de los nutracéuticos, todo este tipo de elementos de alguna manera son inocuos y en la mayoría de los casos actúan como preventivos de enfermedad. Entonces esto es muy importante y hay que estarlo enfatizando constantemente en este programa debido a que precisamente estamos tratando de orientar acerca de la inocuidad de los sistemas terapéuticos que se utilizan en nuestra sociedad. Y sí, quiero tomar este momento para decirle que desgraciadamente en nuestro medio, cuando se presentan alteraciones o problemas de infecciones o de agresiones debidas a los cambios bruscos de temperatura, sobre todo en esta época invernal, se tiende mucho a abusar del uso de los antibióticos. En la mayoría de los casos, cuando se presenta cualquier alteración, ya sea a nivel respiratorio o a nivel digestivo, se pretende lo primero que se hace es administrar un antibiótico sin tener un diagnóstico adecuado, sin tener un diagnóstico etiológico adecuado de la causa que está causando los síntomas que está presentando un paciente determinado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto y yo creo que uno de los primeros contactos que debería de tener el paciente ante estas agresiones debería de ser con un médico, un pediatra o un geriatra o un médico general que tenga bien conocimiento de lo que es la medicina preventiva, porque la medicina preventiva es la base y es yo diría la primera función que debería de tener el médico, hacer medicina preventiva para evitar que el paciente llegue a tener una enfermedad o bien que su enfermedad inicial llegue a complicarse. Y esto es muy importante porque en medicinas complementarias, sobre todo en el naturismo, en la homeopatía y en la acupuntura, se hace mucho medicina preventiva y debería de ser el primer contacto que se debería de tener en este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque ya decía yo anteriormente que es inoportuno la mayoría de los casos el administrar antibiótico, ya que en esta etapa de frío la mayoría de las enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades son de tipo viral. Sabemos que las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico y no existen antivirales específicos y por lo tanto no se pueden manejar con una especie de antibiótico o con un antibiótico de primera intención. Tiene primero que hacerse el diagnóstico y manejarse de acuerdo a la posibilidad de que se trate de un problema viral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hay que acudir a la medicina preventiva, a la medicina alternativa en forma muy oportuna para manejar este tipo de problemas. Y es muy importante hacer el señalamiento. Si nosotros nos preparamos para la temporada de frío, alimentándonos correctamente, sabemos que existen alimentos, sabemos que existen sustancias, sabemos que existen muchas frutas y verduras en nuestro medio que nos pueden facilitar, nos pueden preparar y nos pueden de alguna manera prevenir el que se presenten estas enfermedades. Sabemos y de todo mundo es conocido que en esta época favorece mucho y es muy oportuno el consumo de cítricos, por ejemplo. Es muy adecuado el consumo de todas las sustancias que sabemos que son ricos en vitamina C, vitamina A y algunas que tengan por ahí vitamina D o E. También son muy importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico y de esta manera prevenir el que se presente una enfermedad por una exposición al frío o durante esta etapa de frío. Por otro lado también, afortunadamente estamos en un medio donde son abundantes, se consiguen fácilmente este tipo de elementos, pero si no fuera suficiente también en la actualidad se cuenta con muchos productos de tipo naturista, de tipo nutracéutico que pueden mucho facilitar
el que nosotros tengamos una adecuada ingesta, un adecuado ingreso de vitaminas de las que acabo de mencionar para fortalecer y ayudar a nuestro sistema inmunológico en el combate de estas agresiones, sobre todo las de tipo viral. Entonces, existen muchos productos que se consiguen muy fácilmente, muy ricos en vitamina A, C, D, E, que de alguna manera pueden adquirirse fácilmente y pueden consumirse al menos temporalmente para lograr prevenir la presencia de este tipo de padecimientos. ¿Qué decir respecto a la homeopatía, por ejemplo? La homeopatía sabemos que es un sistema terapéutico, es un sistema médico que sobre todo tiene una actividad preventiva. La actividad preventiva de la homeopatía ha sido evidenciada en muchas investigaciones, en muchos estudios que se han realizado alrededor del mundo, y se sabe que es un sistema terapéutico que previene muchas enfermedades, sobre todo cuando se aplica con este propósito y cuando se aplica antes de que se presente la enfermedad. Entonces sí, definitivamente la homeopatía tiene muchos recursos, tiene muchos medicamentos que pueden ser muy bien utilizados como preventivos, sobre todo en esta etapa, y hay que tenerlo muy en cuenta porque definitivamente ya sabemos que la homeopatía no hace daño, es totalmente inocua y puede ser utilizada preventivamente desde antes de que se presenten los síntomas o durante el inicio de la enfermedad, y esto seguramente va a favorecer mucho el restablecimiento del paciente. Pero con esto, el aplicar tanto los alimentos ricos en este tipo de antioxidantes como los suplementos que acabo de mencionar y la homeopatía, puede ejercerse una prevención sin ningún riesgo. Esto logra evitar el uso y el abuso que se pueda hacer en un momento dado de los antibióticos y de las sustancias que en un momento dado puedan estar mal indicadas cuando no se dirigen exactamente al agente causal. Entonces, sí, definitivamente la medicina complementaria tiene mucho que ofrecer, tiene muchos recursos para prevenir o curar este tipo de enfermedades. Entonces, no sé si ha quedado claro o tiene alguna otra pregunta al respecto. No ha quedado claro este punto, pero bueno, tenemos una última duda. En esta temporada o en estos momentos nos está viendo las mamás de muchos infantes. Hay mucha gente que en esta temporada se aplica ciertas vacunas que se aplican por parte de los sectores salud. Ahí, ¿son recomendables o no son recomendables este tipo de medicina preventiva por parte, no es homeopatía, es alopatía? ¿Es recomendable este tipo de medicina preventiva? Bien, sí, es muy interesante la pregunta porque existen varios aspectos que sí, definitivamente tenemos que puntualizar. El uso de las vacunas ha sido una bendición para el combate de las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas. Sin embargo, quiero decirle que, claro, pueden prevenir una gran cantidad de casos para que se presente pueden prevenir una gran cantidad de casos de este tipo de enfermedades. Pero quiero decirle que tienen sus límites, es decir, no es una prevención total. Quiero decirle que las enfermedades gripales, los virus desafortunadamente sufren mutaciones y cambian muy frecuentemente y no nos pueden proteger contra todos. Entonces, quiero decir que si bien se pueden utilizar las vacunas, esto no quiere decir que no dejemos de utilizar los elementos naturales para tratar de prevenir las enfermedades. Es mucho mejor tratar de estar prevenidos y actuar en forma preventiva con elementos naturales que a través de otros procedimientos. Entonces, lo que necesitamos es definitivamente juntar o unir, que colaboren los tratamientos naturales con los tratamientos preventivos que se promueven a través de la medicina convencional. Pero sí, son recomendables, pero esto no quiere decir que suplan de ninguna manera a los tratamientos naturales que de alguna manera no tienen ningún efecto secundario. Lo que sí puede ocurrir, algunos efectos secundarios con el uso de estas vacunas. Ok, doctor, bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte muy breve? Regresamos. Muy bien. En un momento regresamos. Medicina inocua. Debe ser antes. Continuamos con Medicina inocua. ¿Ya?
Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Medicina Inocua con el tema de la temporada invernal y con el doctor Olivas. Nos ha comentado sobre las medidas terapéuticas o las medidas preventivas y también nos acaba de explicar sobre las medidas que en esta temporada se están promocionando, como son las vacunas por parte de sector de salud o sector privado. También ya nos explicó, ya nos dijo, y debemos de tener muy en cuenta todos nosotros o todos los que tenemos a cargo un infante o un adulto mayor, que en ocasiones hay que acudir mejor al médico, porque no es necesario el uso de los antibióticos, debido a que muchas de sus veces es causado por un virus. Debemos de acudir mejor con un médico para que él nos oriente, él nos diga qué tratamiento debemos seguir y qué debemos hacer específicamente con cada tipo de enfermedad. No todas las que presentemos van a ser iguales, en ocasiones se parecen, pero no son exactamente iguales. ¿O no es así, doctor? Sí, claro. Sí, hay que enfatizar efectivamente que cuando se tengan síntomas de cualquier enfermedad hay que acudir con un médico. El médico es el único experto que sabe diagnosticar y sabe, por lo tanto, implantar un tratamiento para el caso en que se le presente en ese momento. Y me refiero a esto porque estamos manejando las medicinas complementarias y alternativas y las estamos recomendando, y yo creo que son la mejor opción para tratar este tipo de padecimientos, sobre todo en su inicio. Sí, efectivamente, pero hay que hacerlo con un médico que tenga un título, que tenga una cédula. Esto no quiere decir que podamos acudir a cualquier lugar a que se nos atienda con medicina complementaria o con algún método alternativo. No, definitivamente tiene que ser un médico el que tome el caso, decida qué se le va a administrar a ese paciente en ese momento, pero sí hay que aclarar que la mayoría de las enfermedades en esta etapa son de tipo viral y serán muy pocas aquellas que requieran el uso inicial de antibiótico. Entonces, la mayoría de los antibióticos sirven para tratar enfermedades de tipo bacteriano, de otro tipo, y esto definitivamente no va a tener ningún efecto benéfico cuando estemos tratando una enfermedad viral, de origen viral. Entonces sí, definitivamente, el asociar los tratamientos, tanto natural como alópata, o preventivos, natural y isopatía, como pueden ser las vacunas, es muy adecuado en esta etapa, pero hay que tener en cuenta que deben de ser recetadas, deben de ser prescritas por un médico. Entonces, el médico es el encargado en cada caso particular de evaluar al paciente y de administrar y proponer el tratamiento más adecuado, ya sea como preventivo o como terapéutico en este tipo de problemas. También los problemas digestivos, definitivamente, también. La mayoría de los problemas digestivos que se llegan a presentar en esta época son de orden viral. Entonces sí, definitivamente, o se pueden manejar para prevenir con las vacunas que se disponen en la actualidad, pero también no hay que olvidar que existen medios naturales que son totalmente inocuos para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces sí, definitivamente, tenemos muchos medios, tenemos mucha información y tenemos la posibilidad de poder manejar este tipo de situaciones, preverlas y prevenirlas para que no vayan a tener ninguna complicación posterior. Bueno, doctor, como muchas, ya les he dicho, muchas madres de infantes ahorita se encuentran viéndonos o tienen dudas, ¿qué medidas no terapéuticas, sino preventivas exclusivamente? Si ellas ahorita no tienen a sus niños enfermos o se encuentran en su casa y dicen, bueno, con este frío no los quiero sacar, ¿qué es lo que usted les recomienda ahorita que no se encuentran enfermos para evitar ese tipo de situaciones? Sí, sabemos que las medidas preventivas son lo más importante. Si sabemos que un niño es muy susceptible a los cambios de temperatura, a una exposición al frío, bueno, pues hay que evitar precisamente una exposición al frío. Si se tiene que salir, si se tiene que trasladar el niño, si tiene que salir de su domicilio, pues hay que hacerlo con todas las precauciones adecuadas, con todas las medidas higiénicas que tengamos a nuestro alcance. Y por otro lado también evitar el que esté en un lugar, no sé, donde no haya una corriente de aire adecuada, donde esté de alguna manera muy contaminado el ambiente o donde haya otros individuos que estén padeciendo alguna enfermedad de las vías respiratorias, pues obviamente que a los ancianos y a los niños hay que evitarles este tipo de contacto. Entonces sí, definitivamente las medidas preventivas es evitar
el contagio por las personas que ya lo tienen, y por otro lado favorecer o evitar también la exposición a los cambios bruscos de temperatura. Esto es lo primero, estas son las medidas higiénicas primeras que se deben de seguir, y posteriormente se propone también que se haga medicina preventiva con la administración, con el suplemento de ya sea alimentos o suplementos alimenticios que sean ricos, sobre todo en vitamina C, vitamina A y vitamina E en esta temporada. Entonces sí, definitivamente tenemos muchos medios para lograr aminorar la incidencia de este grupo de enfermedades en esta época. Bueno, ¿nos podría dar algún ejemplo sobre qué alimentos contienen la vitamina A? Bueno, la vitamina C queda claro, todos los alimentos cítricos, pero ¿qué alimentos contienen mayor tipo de vitamina A o vitamina E? Muy bien, sí, habíamos mencionado los cítricos. Los cítricos básicamente son elementos, son alimentos que son muy ricos en vitamina C, y es la principal vitamina que se debe utilizar en esta época. La vitamina A fortalece mucho a las mucosas y sobre todo a las mucosas respiratorias, y esto es muy muy importante por el hecho de que son el primer vía de contacto con la entrada pues de contaminantes a nuestro organismo. Entonces sí, definitivamente, ¿cuáles alimentos tienen mucha vitamina C? Pues los cítricos. Existen otros alimentos como la guayaba, existen la piña, existe la naranja, el limón, las limas, etcétera. Toda la gente es muy conocido esto. Y por otro lado, la vitamina A también es muy rica, casi en todos los vegetales y sobre todo en todas las frutas que tienen un color o naranja o rojo, son muy ricas en vitamina A, y esto también nos va a proporcionar una buena protección para ser menos susceptible nuestro organismo a padecer este tipo de enfermedades. Entonces, como ven, tenemos muchos medios, muchas elementos para lograr mitigar, para lograr tener una menor presencia de enfermedades debidas a los cambios climatológicos en esta época. Bueno, aquí acaba de surgir una duda dentro de lo que usted nos acaba de explicar sobre la vitamina A. La vitamina A, usted dice que sirve dentro de los sistemas o principales sistemas de defensa primarios, como vienen siendo la vía de entrada para la formación de moco, para la formación. Pero me viene una duda, bueno, en relación a eso. Hay gente o hay madres de niños o padres de niños que los llevan al médico y los llevan durante mucho tiempo y les dicen, bueno, sus niños tienen las anginas grandes, y a muchos les recomiendan la extirpación de estas. ¿Es recomendable o no es recomendable la extirpación? Es muy interesante su pregunta, y pues sería un tema para abordarlo con mucho mayor detenimiento en otra ocasión, porque sí, tenemos que hablar específicamente de un problema como son las amigdalitis o las adenoiditis, que en muchos de los casos se manejan quirúrgicamente. Pero quiero decirle así, nada más de entrada y posiblemente como orientación muy general, que la mayoría de los casos de amigdalitis, aunque sean crónicas y aunque se encuentren con un gran crecimiento, si no son purulentas y si no son incubadoras de un absceso que esté infectando otras áreas del cuerpo, en lo general no requieren extirpación quirúrgica. Es decir, no es conveniente que sea el tratamiento que se implante ante una amigdalitis. Yo creo que existen muchos recursos de tipo medicamentoso, ya sea a través de los antibióticos o bien a través de los métodos alternativos y complementarios, como pueden ser la acupuntura, la homeopatía y la fitoterapia, para el manejo de este tipo de situaciones, sobre todo de las amigdalitis. En muchos de los casos se propone el tratamiento quirúrgico, pero mi opinión muy personal es que la mayoría de los padecimientos, la mayoría de los trastornos de las amígdalas con este tipo de situaciones no requieren tratamiento quirúrgico. Pueden ser muy bien manejados a través de la aplicación de medicamentos, ya sea alopáticos u homeopáticos, para el manejo
este tipo de padecimientos. Entonces sí, definitivamente podemos hacer una gran diferencia entre... Bueno, pero el tema de las amigdalitis yo creo que lo podemos abordar muy fácilmente en otra ocasión, porque requiere un trato especial y para dar orientaciones muy específicas respecto a este problema, que no deja de ser un problema que es muy frecuente en esta época, es muy, muy frecuente y definitivamente pues debe ser manejado y se puede manejar muy adecuadamente con las medicinas complementarias y alternativas. Bueno, entonces queda el compromiso de hablar posteriormente en algunos otros programas sobre el problema de las amigdalitis. Y bueno, nos queda más que agradecer al doctor Jorge Luis Olivas, que estuvo aquí con nosotros explicándonos, orientándonos y sacándonos muchas dudas, aunque aún quedan más en este tema, como son las enfermedades invernales o las temporadas de frío, en qué personas nos influye más, en quién se enferma más y qué medidas de tratamiento, medidas preventivas debemos llevar a cabo. Muy bien, sí, pues nada más como última recomendación, el hecho de que obviamente todas aquellas personas que son más sensibles en esta época, como son los niños y los ancianos, pues hay que tener mucho cuidado en la exposición que tengan a cambios bruscos de temperatura, siempre salir bien protegidos y también muy, muy importante el que usemos los métodos naturales de prevención y por supuesto cuando tengamos algún síntoma hay que acudir al médico, hay que acudir siempre a un profesional de la salud para que él sea el responsable de cuidar nuestro bienestar. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, nos tenemos que despedir de ustedes, todos los televidentes, y de usted, doctor Olivas, dándoles las gracias por habernos visto. Al contrario, gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Mejora tu salud. Medicina inocua. Hasta la próxima.